Bienvenidos a este programa de la Universidad Pedagógica Nacional, que ustedes ya conocen con el título Nuestros Autores, pero yo me quedé pensando que más bien debería llamarse Nuestras Autoras. La mayoría son mujeres y lo van a ver ahora que tenemos el gusto de contar en esta oportunidad con tres excelentes amigas, investigadoras, profesoras de la Universidad Pedagógica Nacional que también participan en esta serie de programas dedicados a publicaciones sobre las nuevas tecnologías, sobre la comunicación y sus relaciones con el trabajo pedagógico y con la educación. En este caso vamos a comentarles, vamos a informarles sobre un libro muy rico, yo diría así, muy diverso, que tengo aquí y se titula Enfoques multidisciplinarios sobre comunicación, tecnología y educación. Y es un trabajo coordinado por la maestra Leticia Suárez, por la maestra Eurídice Sosa y por la maestra Lucía de Jesús Hernández. Bienvenidas, a ustedes les tocó coordinar este excelente trabajo del que vamos a informar a nuestro público, porque como les hemos comentado antes, estos materiales están hechos con un cuidado que permite comunicar cosas importantes a todo público. Es cierto que son de interés inmediato para profesores, académicos, investigadores, estudiantes, sobre todo estudiantes de educación, pero también para padres de familia y para todo tipo de personas interesadas en el mundo actual de la comunicación, las nuevas tecnologías y cómo nos afecta esto a la escuela y en general a todas las personas. Vamos a presentarnos. Leticia Suárez Gómez, ¿cuál es tu campo de trabajo? Bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la UNAM y tengo la maestría en Comunicación y Política por parte de la UAM. Ahorita lo que me estoy dedicando es a trabajar sobre todo enfoques relacionados con la comunicación y las tecnologías principalmente, y sobre todo una línea que se llama procesos de significación y construcción de sentido. Es más o menos ahorita a lo que nos estamos dedicando. Gracias. Eurídice Sosa. En mi caso yo soy socióloga, estoy trabajando una línea que es como muy compartida con Leti, que es consumos y prácticas culturales de estudiantes universitarios y preuniversitarios. Todo esto que tiene que ver con lo que hoy los chicos están aprendiendo fuera de la escuela y que también tiene repercusiones con su aprendizaje dentro de la escuela. Gracias. Y Lucía de Jesús Hernández, ¿qué nos cuentas? Yo soy licenciada en Ciencias Humanas por la Universidad del Claustro de Sor Juana, licenciada en Enseñanza del Francés por parte de la UPN y estoy concluyendo la maestría en Didáctica del Francés de la Universidad de Borgoña. Y mi campo de estudio y de trabajo es los procesos de enseñanza-aprendizaje del francés como lengua extranjera, particularmente empleando las nuevas tecnologías, y de manera específica me he dedicado a investigar sobre el uso de materiales multimedia en el aprendizaje del francés. Muchas gracias. Ya ven ustedes la diversidad de formaciones que se refleja en el título de este libro que hoy presentamos. Está ya de entrada muy explícita con las formaciones de las compañeras, y así es la Universidad Pedagógica. Uno pensaría que con ese título, que la Universidad Pedagógica tiene puros pedagogos, pues no, es que la pedagogía en realidad, en un sentido correcto, bien visto, está relacionada con todas las ciencias y las disciplinas encargadas del desarrollo humano, de la convivencia, de la sociedad y desde luego desde la educación. El trabajo que tenemos aquí es un trabajo extenso y al mismo tiempo diverso, porque se trata de una compilación de reportes de investigación que se prepararon hace muy poco, es una edición del año pasado, por un conjunto de profesores que abordan temas, problemas, investigaciones y novedades sobre las nuevas tecnologías. Cuando hablamos con las nuevas tecnologías, algunas quizá ya no son estrictamente tan nuevas, pero es un concepto que se ha extendido para llamar la atención a cómo afecta a la sociedad, a nuestros estudiantes, a la
producción, a la organización social, este desarrollo, esta avalancha impresionante que nos ha llegado en los últimos decenios con el desarrollo de las tecnologías. La educación, desde luego, es el primer campo de desarrollo de estos temas y la Universidad Pedagógica es pionera en el estudio de estas relaciones y de estos problemas desde su origen. La UPN trabaja nuevas tecnologías. Comentábamos hace rato que la UPN nació con estos talleres que hoy están muy modernizados y muy bien preparados, que son los estudios de radio y televisión de la universidad. La universidad nació con eso, porque era un proyecto de comunicación extensa. Vamos a ver algunos ejemplos del trabajo que hoy nos ocupa con este libro, Enfoques Multidisciplinarios sobre Comunicación, Tecnología y Educación. Leticia, ¿hay alguno de estos trabajos que nos quisieras comentar en particular? Mira, sí, sobre todo ahorita me gustaría hablar un poquito del contexto. Hay que recordar que este libro se gesta, son productos o de investigación que se desarrollan durante el 2009-2011. Son aproximadamente, si mal no recuerdo, son 17 proyectos los que se están registrando en este libro, desde diferentes visiones, desde diferentes enfoques y especialidades. Uno que yo recuerdo que a mí me llamó la atención, sobre todo de la tercera apartado del texto que yo trabajé más cercanamente, es uno que está relacionado con procesos de lectura. Y es interesante porque pareciera que la lectura solamente se está dando en contextos formales y aquí este proyecto que coordina Laura Ortiz y Félix, si mal no recuerdo, está relacionado con estos procesos de lectura que se pueden aprovechar en los distintos contextos, sobre todo de la vida cotidiana, ¿no? Y es un poco fomentar la lectura de los niños a partir de los textos que los niños están leyendo, no necesariamente textos formales escolares, sino desde un cartel, desde el folleto que se encuentra en el consultorio del médico y cómo se pueden aprovechar estos textos para fomentar la lectura de los niños. Se habla de 16, si mal no recuerdo, estrategias que podrían ser trabajadas con los niños para fomentar un poco esta lectura. Y lo que a mí me llamó mucho la atención fueron que a veces son tan simples como folletos de viajes, como textos, revistas que le caen a los niños, ¿no? Entonces, como esa riqueza que nos rodea en el contexto de la vida cotidiana puede ser aprovechada y de manera lúdica, porque a veces lo que hace que uno se resista a la lectura es precisamente que se mete en el contexto de lo formal y a veces son lecturas que para los niños no son tan significativas, ¿no? Entonces, cuando tú recurres a textos que forman parte del contexto de la vida del niño, son textos que son de su interés. Y entonces lo que plantean estos autores es que hay que traer esos textos este entorno cultural que al niño le interesa y a partir de ahí fomentar estos procesos de lectura. Y lo que ellos desarrollan son aproximadamente 16 estrategias para fomentar estos procesos de lectura y escritura. ¿Cuál es al que te estás refiriendo? El de Félix y el de Laura Ortiz, el de estrategias de promoción de la lectura en el uso de las TIC en una escuela primaria. Quería que nos señalara, identificara el caso específico de este trabajo porque aquí tenemos muy buen ejemplo para todos. Promoción de la lectura. Ese no es un tema de alta especialización y de interés solamente de expertos, a todos nos llama la atención y nos interesa. Sabemos que la lectura es de alto valor para la formación de las personas, para la escolaridad, para formar buenos ciudadanos. Y aquí está, una buena relación, un buen caso, nuevas tecnologías y lectura. Se refiere a un trabajo elaborado por Laura Elena Ortiz Camargo y Félix también. Félix, el profesor Félix. El profesor Félix. Ese es uno de los trabajos. Eurídice, ¿qué otro ejemplo identificas? Pues yo les recomendaría todo el capítulo primero, que está centrado en el tema de la comunicación y en especial ahí va de lo muy general que tiene que ver con la sociedad del conocimiento, que es una reflexión que hace la doctora Estela Redondo, hasta algo muy concreto que son dos indagaciones, una en la que está Leti y otra que está coordinada
más de lleno hacia lo que está pasando en términos de los consumos culturales fuera de la escuela, lo que está pasando en los cibercafés. Entonces eso es muy interesante porque el trabajo que hace Leti y su equipo nos habla de los consumos culturales, pero desde una indagación que hicieron en una escuela. Y la otra investigación nos habla de los consumos culturales desde fuera de la escuela, lo que pasa en un café internet, qué consumen, qué les interesa, qué programas usan. Esto es una cuestión que inquieta a todos, inquieta a padres, a expertos, a la sociedad en general, a periodistas, ¿no? Continuamente se preguntan, bueno, ¿qué es lo que atrae tanto a los jóvenes? ¿Qué consumen los jóvenes? ¿Qué uso le dan a la tecnología? Pues este capítulo se los recomendaría completo desde lo general hasta dentro y fuera de la escuela. Estoy totalmente de acuerdo, también tuve oportunidad de leer este material y sí pensaba en el gran público, sobre todo los padres de familia, los padres de alumnos de primaria, los adolescentes. Me parece muy oportuno, muy atinado el título de consumo. ¿Qué consumen? Es que ese es el problema que está detrás. La sociedad ha vivido cambios muy fuertes, los padres de familia pueden, desde luego lo hacemos con frecuencia, comparar el tipo de escuela que llevaron en sus tiempos, las formas de trabajar, de aprender y de divertirse, han cambiado radicalmente. Y luego encontramos dificultades de relación y de comunicación entre adultos y menores por estos cambios, sobre todo cuando hay una idea confusa o una información incompleta, muchas veces derivada de la propaganda, porque cuando hablamos de sociedad de información hay una carga muy fuerte que se viene encima de los lectores y del público y de los televidentes. Y a veces es solamente una forma de decir ciertas cosas surgida de una idea, de una primera idea. Conviene que sepamos un poco más de qué es lo que están haciendo los chicos con los medios. Este es un excelente ejemplo que está en nuestro libro que hoy comentamos, Enfoques multidisciplinarios sobre comunicación, tecnología y educación de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué otro material destacarías de lo que está en este trabajo? Pues yo les podría recomendar la segunda parte, que también se me hace interesante porque en ella se presenta la aplicación de las tecnologías de la educación a un contexto más formal como es la escuela, ¿no? Así como decía, cómo han evolucionado las aulas y los medios, pues aquí tenemos 3 ejemplos de esa evolución. En el primero, el trabajo que se llama La educación en línea, un modelo de formación para profesores, describe un poco cómo las estrategias que se aplicaron para desarrollar procesos de argumentación en los profesores que tomaron una especialización en aprendizaje por competencias. Y entonces dan algunos datos precisos de las dificultades que enfrentaron tanto los investigadores como los mismos profesores para llegar a aprender algo que es complejo como el argumentar, ¿no? Un segundo ejemplo es el del diplomado de cibercultura, que el apartado se llama Cambios en las prácticas docentes al integrar las TIC, y este capítulo describe el proceso que llevaron a cabo los investigadores para lograr que los profesores que tomaron el diplomado pudieran incorporar en sus prácticas como profesores distintas aplicaciones de la tecnología, desde cosas tan simples como la navegación en Internet hasta otras cada vez más complicadas, como que ellos mismos elaboraran los materiales digitales y que pudieran realizar materiales multimedia. Y entonces, pues, los investigadores que elaboraron este trabajo lo que presentan es la forma en que evalúan y constatan que los profesores pudieron efectivamente aprender y adquirir alguna competencia nueva, ¿no? Por un último ejemplo que es interesante, aborda un tema que es complicado, que es el aprendizaje en los niños de contenidos matemáticos. Es uno sobre
bueno, no recuerdo el título exactamente, pero ¿El de Cristian Buto? Ajá, el de Cristian Buto es sobre, ahora se los repito, razonamiento proporcional, una ruta de acceso al pensamiento. Ajá. Entonces ella usa algunos contenidos de tecnología, pero también algunos esquemas así muy específicos que ayudan a desarrollar desde en los niños pequeños ciertas habilidades matemáticas que son complejas, ¿no? Y entonces ella también describe cómo aplica eso en el contexto escolar, o sea, en la práctica cotidiana de un profesor de matemáticas, y además también presenta cómo evalúa el hecho de que esas cosas o esas herramientas que ocupó para aprender efectivamente sirvieron o no. Creo que eso es interesante en un contexto educativo. Son otros 3 ejemplos del material que tenemos aquí disponible para el público, para profesores, para estudiantes interesados en estos temas. Yo creo que todos. Los que nos acaban de detallar la maestra Lucía de Jesús Hernández son precisamente estos: la educación en línea, un modelo de formación para profesores elaborado por Ruth Angélica Briones y por la maestra Eurídice Sosa Peinado. El otro es cambios de las prácticas docentes al integrar las nuevas tecnologías, de la doctora Laura Sánchez Rosete. Y este último, el razonamiento proporcional, una ruta de acceso al pensamiento algebraico temprano, Cristian Buto Zarzar. Sí, podemos ver, está relacionado con todos los campos de la escuela y de la educación formal, pero también, como nos mencionaba Eurídice, con otros aspectos de la vida de los jóvenes y de las personas que se dan fuera de la escuela, pero que también son educación. Y ahí los investigadores, lo podrán ver en este libro, abordan con una visión correctamente crítica, diría yo. La ciencia es crítica. Para poder avanzar en el conocimiento necesitamos una posición equilibrada. Van a ver que aquí no estamos ante unos materiales que podríamos identificar como propaganda para los nuevos medios. No se trata de seguir sobrevalorando o sacralizando a la computación y a la televisión y a los medios porque son impresionantes. Sí lo son, pero son en principio herramientas, y lo que permite su correcto aprovechamiento es la visión equilibrada, la visión de los posibles logros, avances, pero también las limitaciones y problemas. No todo es miel sobre hojuelas con la computación ni con la televisión, y los investigadores se encargan de identificar eso. Para eso investigan, porque pues hacer propaganda lo hace la propia industria. Sobre este tipo de problemas, ¿qué ubicaron en tu trabajo? Mira, a mí parte de lo que se me hace interesante de este libro es que efectivamente al seguir líneas concretas de investigación se estudia o se trabaja esta vinculación que tenemos con la tecnología, y eso se me hace bastante acertado, porque pues ya en nuestro contexto de la vida, que no está atravesado por la tecnología, ¿no? O sea, ya forma parte, está incrustada en nosotros, está ya tan medida que yo creo que ya muchos procesos no podrían desarrollarse sin la tecnología. Y bueno, finalmente la educación no escapa a eso. La educación me parece que tiene que responder a estos retos, a estos cambios, a estos procesos, y es un poco lo que estas líneas de investigación abordan. Ya lo decías tú, o sea, no se trata como de seguir en esta línea de o satanizas o engrandeces, ¿no? Sino estas investigaciones me parece que precisamente lo que hacen es como tratar de ver los aciertos y desaciertos, cómo se ha ido adaptando todos estos procesos a lo que es la educación. Y algo que yo veo o vi en las investigaciones que no se pierde de vista es precisamente esta idea de que la tecnología finalmente es un medio. Un medio no viene a sustituir a nadie. Finalmente quien hace uso de ese medio somos los sujetos, somos las personas, y quien le va a dar sentido a esta tecnología también es el sujeto con su hacer diario, ¿no? Entonces, esa es un poco esta visión que yo veo que como que permanece atravesada, independientemente del objeto de estudio que pueda ser la educación, que pueda ser el francés, que pueda ser lo que sea, es un poco una línea que vertebra a estos proyectos, es esta, la tecnología
relacionada con la educación, ¿no? Y no se pierde de vista que quien hace uso, y eso sí lo quiero como que enfatizar un poco, hace uso de la tecnología es el sujeto. La tecnología no se maneja por sí misma, porque a veces hubo un momento en que se pensó que la tecnología ya iba a venir a sustituir o al profesor, o que la tecnología al entrar a la escuela, el proceso se iba a hacer mejor, ¿no? Y muchas veces nos hemos dado cuenta que no porque una escuela esté altamente tecnologizada ya cambia sus métodos pedagógicos de la enseñanza, ¿no? Entonces, quien le da sentido, y eso sí, insisto, quiero dejarlo claro, es el sujeto, o sea, en este caso es el maestro, ¿no? Entonces, es algo como que, que yo vi con agrado, que en los proyectos, independientemente del objeto de estudio, aparecía como una constante, ¿no? Ser consciente de que la tecnología es eso, un medio. Esta intervención nos recuerda, bueno, el origen de la universidad pedagógica. La universidad nació en una de las primeras grandes olas de valoración de las nuevas tecnologías. Tecnologías de enseñanza se llamaban entonces, y sí hubo manifestaciones escritas y de viva voz de personas y de maestros sobre el recuerdo de la propaganda que hubo en los tiempos de los años 30, 40 sobre las llamadas máquinas de enseñanza. Ya tenemos ahí un antecedente para las computadoras, las llamadas máquinas de enseñanza, y algunos profesores se asustaron, pero pronto recapacitaron y se dio cuenta que, como nos recuerdas, lo importante son las personas. Las máquinas son un apoyo de alta utilidad, las valoramos, las investigamos, las aprovechamos, pero no olvidemos que son las personas. Y en el caso particular de los jóvenes es interesante ver lo que hicieron ustedes sobre el consumo cultural. ¿Qué más nos cuentas sobre eso? Sí, en realidad es una relación muy problemática, la de la tecnología y la educación. Como mencionas, Sergio, hemos tenido oleadas en donde nos plantean casi que la tecnología va a sustituir los escenarios y ambientes de aprendizaje. Esta visión tan optimista no es viable. Y en el último capítulo yo recomendaría mucho esas investigaciones, porque ahí lo que se ve es que tanto los estudiantes están utilizando la tecnología para aprender. Sabemos que los jóvenes la utilizan para comunicarse, para relacionarse, para interactuar entre ellos, pero ese es un nivel de uso de la tecnología. Al lograr que ellos usen la tecnología para aprender, para relacionarse con otros que no conocen, para poder aplicar lo que sí saben, y ese es el gran reto de las instituciones educativas. O sea, ¿cómo logramos que la tecnología se convierta también en un recurso, en una herramienta para aprender? Y eso es sobre lo que trabaja la última parte es lo que está expuesto en la última parte. Y ahí está el reto. O sea, sí, los chicos chatean, pero entre la capacidad de chatear y la localización de un tema, y entre ese tema que ya localizaron, cómo lo procesan, ahí es donde la escuela sigue cumpliendo una función indispensable. Es el caso al que se refiere la maestra Eurídice, es el estudio diagnóstico sobre estrategias de gestión del conocimiento y del uso de las tecnologías en estudiantes de licenciatura de la Universidad Pedagógica, que elaboró Irma Ramírez Ruedas, Enrique Agustín Reyes Gaitán y Sara Sánchez Sánchez. ¿Qué otro caso nos recuerdas de esta tensión entre la enseñanza y las nuevas tecnologías? Pues yo creo que en general es un problema que es interesante analizar, porque hay unos que apuestan al que usar la computadora en el salón de clases o en un ambiente virtual significa que efectivamente las personas van a aprender. Y algunos partidarios de la educación en línea hasta pueden hacer una afirmación como la que voy a decir ahorita, es que entrar a la plataforma, o sea, un ambiente de aprendizaje, significa que aprenden, ¿no? Y pues eso está muy lejos eso podría mostrarlo el trabajo en el que participó Eurídice, ¿no? O sea, no porque uno use una herramienta tecnológica las personas efectivamente pueden aprender. En ese caso puede revisarse en los trabajos de Diana García y de Rebeca Berredi, pero es una constante, yo diría, que en todos los trabajos que intentan identificar si efectivamente se aprende o no usando la tecnología.
Y hay Gracias. casos así muy, muy concretos. Sí. Eso me recordaba una caricatura que circula, pues me llegó por Face, también estoy ahí en las redes, Ajá. de una sobrina que la envía, y es una caricatura que publicó un periódico, y ahí está un chico, quizá 12 años, 13 años, sufriendo con las máquinas, tiene en su mesa la laptop, la computadora, la pantalla, la impresora, la iPod, la iPod, la iPad, todo sudando la gota gorda para hacer la tarea. Y es su padre tranquilo en el sofá atrás de él, leyendo el periódico. Y dice, oye papá, tengo todo y sigo sufriendo, estoy usándolo. Pues, ¿qué usaban ustedes cuando iban a la escuela? Y voltea y le dice, la cabeza. Y sigue siendo eso lo central, necesitamos seguir usando la cabeza para aprovechar correctamente las tecnologías, y eso lo van a encontrar en este libro, Enfoques Multidisciplinarios sobre Comunicación, Tecnología y Educación, que coordinaron las maestras que hoy nos honran con su visita, Leticia Suárez Gómez, Eurídice Sosa Peinado y Lucía de Jesús Hernández Santamarina. Aquí tenemos otros libros, ya es un acervo importante de trabajos de investigación en la Universidad Pedagógica, y que en esta serie nuestros autores y nuestras autoras vamos a seguir revisando para ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.